Buenas noches a todos nuestros amados oyentes y que están aquí a través de estos live. Para nosotros es de mucha bendición estar juntos dándole gracias al Señor por todas las cosas tan bellas que Él nos ha dado y también para seguir compartiendo acerca de los principios de la palabra del Señor, especialmente en este estudio que hemos venido teniendo, que hoy daremos por culminado, de escatología. Hemos hablado de todo el resumen de que hemos tenido, hemos hablado de la escatología del Antiguo Testamento, cómo es vista la escatología a través del Antiguo Testamento, del Génesis, cómo Dios la mostró en el Antiguo Testamento, cómo aparece en Daniel, que es uno de los libros escatológicos que tienen que ver más hacia el fin. Entramos un buen tiempo haciendo un resumen de Daniel, y después vimos cómo se ve la escatología en los otros libros de profetas mayores y menores, para entrar cómo se ve la escatología en el Nuevo Testamento, y finalizamos viendo un buen tiempo haciendo un resumen de la escatología en el libro de Apocalipsis, que es el tiempo que hemos tomado las últimas semanas, analizando capítulo a capítulo, no versículo a versículo, sino las generalidades de cada capítulo en cuanto a lo que está hablando acerca de los eventos del fin. Ya en esta parte pues hemos llegado ya al capítulo 21 y capítulo 22, en donde Apocalipsis nos va a hacer una presentación de la esposa del Cordero. Aquí estamos. En este momento estamos en ese. Entonces el capítulo 21, nosotros vamos a notar que al hablar las Sagradas Escrituras, hablan de que el Señor nos muestra que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces por eso está hablándonos el Señor y diciendo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿cierto? Entonces estamos en esta parte y vamos a mirar entonces, voy a tomar solo un texto bíblico, empiezo a hablar y después tomaré los demás textos que tenemos a través de las Sagradas Escrituras. Muy bien, entonces quiero que miremos entonces que dice versículo 9: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Dice este texto bíblico. Entonces aquí nos está mostrando, y queremos entrar dentro de la profundidad de ellos, acerca de esta morada, de esta ciudad celestial. Entonces voy a tomar desde el verso número 1, que dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Muy bien, versículo 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Muy bien, entonces aquí está hablando acerca de varias cosas, ¿cierto? ¿Qué es lo que ve Juan? Un cielo nuevo, una tierra nueva. Entonces estamos diciendo que entre el capítulo 20 y el capítulo 21 de Apocalipsis vamos a ver una desaparición del viejo cielo y la vieja tierra, y vemos que ellos son aparentemente, dejan de existir, son destruidos. Y entonces aquí es donde nosotros debemos notar varias cosas. Lo primero que debemos de ver es el hecho de la destrucción, ¿cierto? Y recuerda que en Mateo capítulo 24, en el verso 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y también recordemos que en Hebreos 1:10 al 12 dice: y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Eso lo vemos allá en Hebreos 1, versículo 11 y versículo 12. También en 2 de Pedro, recordemos que nos dice en el capítulo 3, verso 10 y 11, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras en ella serán quemadas, que en ellas hay, serán quemadas. Muy bien, entonces la pregunta sería: ¿por qué la destrucción? ¿Cierto? Y nosotros vamos a mirar que en esta etapa de la Biblia, ya la última rebelión que ha ocurrido ya ha sido sofocada. El falso profeta, el anticristo y el mismo diablo han sido lanzados, todos ellos para siempre, al lago de fuego eterno, y los impíos han ya sido juzgados. Los impíos que han muerto ahí han sido juzgados. Entonces, a la luz de todo esto,
nosotros notamos que era necesario para nosotros que estas cosas se dieran necesarias, y entonces viene esta situación. Hay un proceso necesario. ¿Y por qué necesario? Es porque es un proceso purificador de parte de Dios. Bueno, ahora Dios va a hacer algún día con la creación lo mismo que hizo con Israel, siendo la nación amada en el Antiguo Testamento. Recuerda que por allá en Isaías 48:10 dice: aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Isaías 48:10 y 11. Muy bien, estando en esta posición, vamos a mirar la destrucción de esta ciudad, y lo vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 21, del verso 3, y también en el capítulo 22, versículo 5. Más o menos va desde ahí hasta ahí. En el 21:3 nos va a hablar y dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y la morada con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho esta, yo soy el alfa y la omega, y el principio y el fin. Al que tuviera sello le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, y te mostraré la desposada, la esposa de el Cordero. Y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como la piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad por las puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos, que medía de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio molido. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con la piedra preciosa, con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo era zafiro, el tercero era ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisoparazo, el 11º jacinto y el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevará la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Voy a leer hasta el 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad,
y en medio de la calle de la ciudad, y uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su trono, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no hay necesidad de luz de lámpara ni de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Déjeme por acá que tengo algo preparado. Espera un momentico que no lo capto por acá. Por acá está. Muy bien. Está bien, aquí ya nos está hablando acerca de la morada celestial, ¿cierto? Entonces nos está mostrando y está mostrándonos entonces algo muy especial que nosotros podríamos captar, que es el descenso de esa morada celestial, ¿cierto? Dice que un nuevo cielo y una nueva tierra, el primer cielo pasaron, la primera tierra pasaron y ya no existía más. Entonces está hablando de un descenso del cielo, y entonces está hablando de que la primera tierra pasará, y entonces estamos ya observando la ciudad celestial, y ya habíamos visto esta primera parte. Nos está hablando también la Sagrada Escritura en la descripción de esta ciudad. ¿Quiénes van a morar en esta hermosa ciudad? Y entonces nosotros estamos mirando a la luz de la Escritura, que nos está diciendo que va a estar morando el Padre. Es más, cuando veíamos Apocalipsis capítulo 4, o en el versículo 2, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que... No, perdón, estoy en Juan, es Apocalipsis 4, perdóneme, capítulo 4, versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Muy bien, nos habla del Hijo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Muy bien, espera que me está moviendo un poquito esto. Aquí estamos, muy bien. Y también vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, y también en el 22, 17, ya vamos para el 22, que dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y ya estamos pues en Apocalipsis capítulo 22, en el verso 17, que dice: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Está hablando de esa presencia del Espíritu Santo en aquel momento. Ahora, ¿quiénes más estarán en el reino de los cielos? La Biblia habla de una inmensidad de personajes que vamos a tener en el reino de los cielos, ¿cierto? ¿Quiénes estarán? Estarán también los ángeles que son santos y elegidos, y nosotros lo podemos mirar por ejemplo, en varios textos bíblicos que vamos a encontrar en la Escritura. En el libro, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿sí? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muy bien. No, entonces es Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Apocalipsis capítulo 5, verso 11, que nos dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Muy bien. Muy bien, 5, 11.
Estamos hablando de todos estos ángeles que están exaltando al Cordero. Muy bien. Entonces, en medio de entre todos estos ángeles, nosotros vamos a mirar las descripciones que hablan en todas las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Isaías 6, del 1 al 7, nos está hablando y nos está mostrando que en el reino de los cielos nosotros vamos a mirar serafines. Es Apocalipsis capítulo 6, del 1 al 7. ¿Qué más es dentro de estas visiones que se han tenido del cielo? ¿Quiénes más estarán en el cielo? Van a estar los querubines. El Salmo capítulo 81, el Salmo 99, 1. En el mismo Apocalipsis, en el capítulo 4, del verso 6 al 8, mostrando acerca de los seres vivientes y los 24 ancianos que encontramos ahí. Entonces nosotros también estamos viendo que hay una descripción de querubines en aquel lugar. ¿Qué más? ¿A quién más veremos? Daniel capítulo 8, versículo 16, capítulo 9, verso 21, Lucas 11, 11, Lucas 19, 26 y 27, Mateo 1, 20, Mateo 2, 13 y 19, va a describir personajes como a Gabriel en aquel lugar. Y también Daniel capítulo 10 del 13 al 21 nos va a describir también a otro personaje que es Miguel. Muy bien. ¿Qué más veremos en el cielo? Veremos aquí personajes. ¿Qué más personajes veremos en el cielo? En el cielo también vamos a encontrar, según el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, verso 4, y dice que alrededor del trono habían 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas. Veremos a los 24 ancianos en aquel lugar. Creo que el versículo 10 y 11 habla de los 24 ancianos. Dice, y los 24 ancianos se postraron delante de él que estaba sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, bueno, y por tu voluntad existen y fueron creados. ¿A quién más vamos a ver en el reino de los cielos? Esto es algo que le da muy duro a los antisemitas, que valga decirlo que hay hasta gente dice ser cristiana, que aunque no lo acepten, la Sagrada Escritura lo coloca desde esta posición, ¿cierto? Dice en capítulo 11, en el versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Bueno, quiero leer desde antes porque si no, no lo entendemos. Por los que esto dice claramente, dan a entender que buscan una patria. Bueno, hay que leer desde más atrás porque viene hablando de la fe de Abraham y de Sara y viene hablando acerca de la nación de Israel y que esta nación de Israel le había recibido unas promesas a través de Abraham, etcétera, etcétera. Dice, entonces acerca de eso dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Está hablando de Sara y de Abraham, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y aquí está hablando a la nación de Israel, a la gente salva, no a toda la nación de Israel como tal, a los que se han salvado en la nación de Israel. Entonces la Biblia habla de esta ciudad celestial. Lo mismo habla en Apocalipsis, en Mateo capítulo 25, 1 al 23, y también nos lo va a hablar aquí mismo en el libro de Apocalipsis, en el espacio que nosotros estamos tomando, en el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 14, nos lo va a describir entre el versículo 1 y el 3, que dice, mire ya que el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Y estamos hablando de estos 144,000 que ya hemos hecho el análisis de ellos, y nos damos cuenta que estos 144,000 son 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu. Muy bien. Y también en el capítulo 15, entre el versículo 1 y el versículo 3, nos dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas sostenidas, ¿cierto? Y dice que vio un mar mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y la marca y el número del nombre
en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Que es una situación bien tremenda para estos personajes que están entonces en esta situación, que son los israelitas salvados. Muy bien, también a quienes más veremos. Hebreos capítulo 12, vertidos al 23, va a mostrar que la iglesia que estará en aquel lugar, no solamente lo vamos a ver en Hebreos, en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo anterior lo habíamos visto, capítulo 19, el versículo 1 dice: después de esto oí una gran voz diciendo a la gran multitud en el cielo, que decían: aleluya, salvación y honra, gloria y poder del Señor nuestro Dios, la iglesia del Señor. Y también dentro de la misma descripción de Apocalipsis 19, en el versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado para este evento. Muy bien, ahora, ¿quiénes más estarán en aquel lugar? La Sagrada Escritura nos muestra en Apocalipsis que va a ser todos los redimidos de todos los tiempos. En el capítulo 5, versículo 9, capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. Entonces, nosotros vamos a mirar que hay un contraste entre todos estos personajes que las Sagradas Escrituras acaba de hablar. Y entonces la pregunta es: ¿y quiénes entonces serán excluidos de aquella ciudad? Desde la antigüedad uno escucha que la gente dice: todos somos hijos de Dios, todos vamos para el cielo. Los creyentes sabemos que eso es falso, porque la Biblia dice que todos no somos hijos de Dios. Es más, el mismo Cristo le dijo a los mismos judíos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo harán. Entonces, ¿quiénes se quedarán? ¿Quiénes no entrarán a aquella ciudad? Los hijos del diablo. Nosotros venimos de ser hijos del diablo. Ninguno de nosotros puede decir que no éramos hijos del diablo, ¿cierto? Entonces sí hay una descripción en el libro de Apocalipsis que va a mostrar quiénes son ellos. ¿Y en dónde está descrito? Lastimosamente está descrito, pues lastimosamente no, está descrito, pero lastimosamente aquellos que están figurando allá son los que se quedan. ¿Quiénes son los que están? El Señor lo ha colocado, no porque Él quiera, la gente no ha querido recibir el mensaje del Evangelio, y estos que no han querido se van a quedar ahí. La descripción es muy dura. Es más, en el Nuevo Testamento hay varias listas de estas personas que no van a ser salvas, porque van a estar en un estado de pecado, y mientras no dejen que la redención de Dios llegue a sus vidas, estas cosas les van a atar. No van a ser salvos porque Dios no quiere. Si yo apagase todas las luces que tengo en este lugar, tengo varias luces acá en este lugar, quedaríamos en una perfecta oscuridad. Dicen que la oscuridad es ausencia de luz. El pecado es la ausencia de Dios. Cuando Dios no está, hay pecado, y el que está en pecado, hay condenación. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, si esto estuviera apagado en este momento, si pudiese apagar todas las luces, voy a intentar hacer algo. Espero que me tengan paciencia. Espero que sigan viendo. La gente que no está viendo, le va a parecer raro lo que va a pasar. Y en este momento ustedes están viendo, yo estoy aquí, sigo aquí, pero realmente la pregunta es: ¿a dónde se fue la luz? ¿En dónde está la luz? Y la gente dice: desapareció. No, no hay luz, sencillamente no hay luz. Pero si yo hiciera en este momento un ejercicio, vamos a ver si lo logro hacer acá, si el computador no me vaya a descompensar por eso, y nuevamente le diera todos estos efectos de luces que tengo yo acá, ¿cierto? Y tú miraras, entonces tú dirías: ¿a dónde están las tinieblas? Las tinieblas se fueron. Y yo les contesto: ¿a dónde se fueron las tinieblas? No se fueron. La luz destruyó las tinieblas. El que comete pecado se hace pecado. Y delante de la presencia de Dios no puede haber pecado. No es una actitud soberbia de Dios. Lo que está pasando es una actitud de misericordia de Dios, cuando Dios nos dice: tú estás en pecado, y mientras estés en pecado no vas a estar en mi presencia. No por el orgullo de Él, sino porque la misma presencia va a destruir el pecado que hay. Y el que comete pecado se hace pecado. Por eso a través de la sangre de Cristo nos limpia. Siempre es la gracia de Dios la que nos cubre. No es por nuestras fuerzas,
pero la gracia de Dios se ha derramado sobre nosotros. Gloria a Dios por la sangre de Cristo que nos ha cubierto. Pero aquellos que no han dejado, no van a poder entrar en aquella ciudad celestial, van a perderse por toda la eternidad, o sea, no va a haber fin, la eternidad es siempre. Si usted se pone a pensar, queda hasta loco, es siempre. Hombre, la gente va a perder siempre, sí, pero qué injusticia de Dios. Pues, ¿cuál injusticia de Dios? Si Dios lo ha hecho, Dios creó todo un plan de salvación, murió por nosotros, todo lo hizo por nosotros. Lo único que necesitamos es aceptar lo que Dios nos ha dado. Al no hacerlo, entonces perderíamos estar en la presencia de Dios, y ahí sí, esta lista que les voy a leer es la que las Sagradas Escrituras ahí en Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 en adelante va a citar. Dice: pero los cobardes, versículo 8, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Cobardes, no enfrentaron al pecado. Incrédulos, porque no quisieron creer. Abominables, que hacen cosas que Dios no recibe, que abomina. Homicidas, y la Biblia dice que aún tenemos que cuidarnos y pedirle al Señor que nos ayude en cuanto a homicidio, porque dice que el que le dice fatuo o necio a su hermano es homicida. Realmente, cuando el amor de Dios está en nosotros tenemos que tener una mejor actitud. Los fornicarios, gente que vive en fornicación. Los hechiceros, pero cuando habla de hechiceros, recuerda que hablábamos mucho también de conceptos de hechicería, pero cuando se hacía hechicería ellos tomaban bebedizos psicotrópicos, bueno, como especie de fármacos que transforman y hacen que las personas no tengan una claridad y sobriedad. Entonces, cuando habla de hechicería puede hablar de bazuco, marihuana, drogas, cristales, alcoholes, todo lo que significa todo tipo de sustancias con los que la gente hoy se hacen daño y salen de la realidad. Ahí están metidos dentro de esta lista. Los idólatras y los mentirosos. Entonces, no entrarán en el reino de los cielos. Dios queriendo salvar la humanidad y la humanidad no queriendo recibir la bendición de Dios. Bueno, hablando de la ciudad y hablando de la descripción de la ciudad, entonces la pregunta es: ¿y dónde está la Nueva Jerusalén? ¿Cierto? La Biblia la muestra como una ciudad flotando, estacionada en el en el espacio por encima de la tierra. La nueva tierra viene a ser pues un planeta satélite girando alrededor de esta capital estelar, de la que la tierra va a recibir luz. Y si usted tiene alguna duda, Apocalipsis 21, 24 y 26, hasta el 26. Y las naciones que hubieren sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas el día de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación, etcétera y etcétera. ¿Cuáles van a ser las medidas de la ciudad? En el 21:16 también hay una descripción, ¿cierto? Habla de pies, habla de estas medidas que son, ¿cierto? 12 estadios de longitud, de altura y de anchura. La han descrito un poco como, vamos a decir, por aquí la tengo, como unas medidas de cubo, ¿cierto? Entonces, ella abarcaría una superficie en cuadro de 1500 millas, o sea, 2430 kilómetros de longitud, de anchura y de altura. Y si estuviera, por ejemplo, localizada, si lo puedes ver en el mapa, en un mapa algo que tenga más o menos estas dimensiones, podríamos ver, por ejemplo, en Denver, Colorado, en los Estados Unidos, que más o menos abarca un espacio como el que la ciudad, la Sagrada Escritura se está mostrando. Muy bien. Ahora, entonces esta forma es como la muestra, las descripciones son como si fuera un cubo, como el que estamos colocando en la gráfica. Muy bien. Tiene 12 puertas la ciudad, 3 en el norte, 3 en el sur. Aquí también se observa un poquito, está un poquito con los destellos, pero ahí se ven las puertas
que son 3 en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Cada puerta lleva el nombre de una de las tribus de Israel. Cada puerta está guardada por un ángel. Cada una de ellas está compuesta de una perla y ninguna de ellas se cierra ni de noche ni de día. Apocalipsis nos lo está escribiendo aquí en este capítulo 21, entre el versículo 12 y 13, 21 al 25, ¿cierto? Que dice, tenía un muro grande, bueno, la Nueva Jerusalén desde el versículo 9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de la, bueno, ahora hemos hablado acerca de esto, ¿cierto? Cuando dice, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendió del cielo de Dios, y entonces empieza a describir cada una de estas piedras que ahorita habíamos leído. Muy bien, hay un comentario de J. Vermont Magui que me gusta mucho y quisiera leerlo en esta hora. Dice, los nombres de las 12 tribus de Israel pueden estar escritos en las puertas, pero el elemento importante es el material de que está construida. Cada una de ellas es una perla y ese es un material que habla de la iglesia. Muy bien. En Mateo 13, 45, 46 recuerda que dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces esa perla preciosa representa la iglesia del gran precio, representa la perla del gran precio, y es una comparación de la iglesia con la formación de la perla, que es muy sugestivo en lo que nosotros estamos viendo en este momento, ¿cierto? Entonces hablar de la perla es diferente de todas las demás gemas preciosas que existen, porque en lugar de proceder de la tierra, la perla sale del mar. Las otras piedras preciosas se encuentran en rocas, en menas de la tierra, son sacadas, cortadas y pulidas para que revuele su belleza, pero la perla se forma en el mar y es parte de un organismo vivo, un granito de arena o una partícula que se introduce en la concha de un organismo vivo. Qué preciosa, es cierto. Entonces ella está ahí a fin de protegerse a sí misma. La ostra entonces genera ese líquido llamado nácar que envuelve al objeto, y así, agregando capa sobre capa, se va formando una perla bellísima. Entonces al ver la Nueva Jerusalén vemos que es el lugar de la iglesia, y las puertas de perlas están allí para recordarnos por toda la eternidad que éramos como ese pequeño granito de arena áspera y sucia que hería el costado de Cristo, y no éramos atractivos, sino unos rebeldes contra Dios, caminando conforme a las costumbres de este mundo. Pero Cristo tomó esas cosas feas que éramos nosotros y nos cubrió con su justicia. Entonces tú y yo estamos cubiertos de Cristo. La belleza no está en el grano de la arena, la belleza está en el organismo, lo que el organismo puso alrededor, esa nácar que puso Dios. Nos ve a nosotros a través de Cristo, en Cristo nos ve. Ahora hablábamos del ejemplo, ¿cierto? Nuestra santificación no es por nuestros propios méritos, sino por los de Cristo, y ahí es como Dios nos ve dignos y aceptables. La perla era como apreciada, y uno ve que la perla era muy apreciada aún entre los judíos. Ellos trabajaban mucho la orfebrería, las piedras preciosas, trabajaban mucho orfebrería, pero nosotros vamos a mirar que era más preciosa para los judíos que para otros, ¿cierto? Nosotros tenemos un valor, que somos una perla para Dios de gran precio. El precio que es colocado, el precio es el que pagó nuestro Señor Jesucristo y nos da el valor, y el valor es la vida de Cristo, y nosotros somos hoy preciosos delante de Dios. Es excelente la reflexión en el libro de Revelación, comentario al libro de Revelación que hace J. Vermont Magui en este libro de Thrones Revelation, página 101 y 102. Qué precioso entonces ver esta ilustración que nos hace ver tan especial. Ahora, al hablar de los cimientos de esta gran ciudad, ella descansa sobre cimientos compuestos de 12 capas, y cada una de ellas está adornada con distintas piedras preciosas. El primer cimiento está adornado de piedra de jaspe, que es clara como el cristal y el diamante, brillante como un carabano de hielo ante el sol. Qué precioso entonces lo que Dios nos muestra a través
de esta gran ilustración. El segundo cimiento nosotros lo vamos a ver que está adornado con zafiro, con una piedra azul opaco con lunares de oro. El tercer cimiento se halla adornado de ágata, que es esa piedra de color azul cielo con rayas de varios colores. El cuarto cimiento está adornado con esmeraldas, que es la piedra aquella verde brillante. El quinto está adornado con ónice, que es esa piedra blanca con capas rojas. El sexto cimiento está adornado con coralina, que es una piedra de color rojo vivo. El séptimo cimiento está adornado con crisólito, que es una piedra de color amarillo dorado transparente. Tú lo puedes ver hay algunas de ellas que las puede encontrar uno, por ejemplo en Google. El décimo cimiento está adornado con crisopraso, que es una piedra verde y azul. El undécimo cimiento está adornado con jacinto, una piedra de tono violeta. Y el duodécimo cimiento está adornado con amatista, que es esa piedra de color púrpura brillante. Y entonces vemos que estos 12 cimientos no estaban solo adornando como piedras preciosas y no más, sino que llevaban los nombres de cada una de las 12 tribus de Israel. Por eso en el capítulo 21 versículo 14 dice: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles de el Cordero. Qué precioso ver toda esta parte tan especial. El 19 también nos dice: los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con las piedras preciosas. Y el primer cimiento, bueno, ya empieza la descripción de cada una de estas piedras preciosas. Hablemos de las calles. La calle principal de la Nueva Jerusalén va a estar compuesta de oro puro. Los edificios también están hechos de oro puro. Apocalipsis 21, 18 al 21. El trono. Apocalipsis capítulo 4, 2 y 3 y capítulo 22, 3. Va a hablar acerca del trono que está ubicado en aquel lugar. Ahora lo leíamos. También va a hablar, y nos lo va a escribir tanto el Salmo 46, 4 como ya en Apocalipsis 22, 2, que dice: en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol estaban para la sanidad de las naciones. Entonces estamos viendo el río, pero también vemos el árbol de la vida. Cuando Dios crea al hombre y lo pone en el huerto del Edén, acuérdese que puso a disposición de Adán el árbol de la vida. Cuando Adán peca, fue alejado el árbol de la vida del Edén. Eso lo vimos por allá en Génesis capítulo 2 verso 9, capítulo 3 versículo 24. Y entonces en ese momento de la historia, ¿cierto?, el árbol de la vida desaparece. Aquí estamos viendo una escena en Apocalipsis donde reaparece en la Nueva Jerusalén florecido, y dice que está florecido como nunca antes estuvo florecido. Ahora, ahí en la Nueva Jerusalén hay un centro de adoración. Por eso en el versículo 3 del capítulo 21 y en el versículo 5 del capítulo 22 nos hace una gran descripción. Voy a leer entonces el versículo 23 y el versículo el versículo 3 y el versículo 22 acerca de el centro de oración del capítulo 21, que dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 3, y ahora voy a leer entonces el versículo 22, que dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Él es el centro de adoración, ¿cierto? Y recuerde que ahí decía: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios. Bueno, yo creo que sí está bien, tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Dios, y no vi en ella templo, porque Dios es Dios todopoderoso en ella, y el Cordero. Muy bien. Ahora veamos la fuente de la luz de aquel lugar. Ahí lo tenemos muy iluminada, aquella gran ciudad. El versículo 3 no dice que no tiene necesidad de luz ni de sol, porque Cristo es su lumbrera, ¿cierto? La gloria de Dios la ilumina, y el Cordero de Dios la ilumina. Muy bien. Y en el capítulo 22 versículo 5 dice: no habrá allí noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los ilumina, y reinará
por los siglos de los siglos. O sea, es algo que no tiene fin. Muy bien. ¿Qué actividades encontramos en el cielo? El cielo va a ser un lugar de aprendizaje. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 13, 9 y 10 que en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se va a acabar. Muy bien, y también en Efesios 1, del 15 al 21, recuerda que dice que por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, está hablándoles Pablo a los hermanos de Efeso, dice para con su amor, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso, no paro de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente gracia de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en el cielo, sino también en la tierra. Preciosa esta palabra que está en Efesios capítulo 15, verso 21. Entonces nosotros tenemos que entender que es evidente que cuando nosotros miramos todo este concepto, que podríamos decirle teológico, ¿cierto?, en esta oración del apóstol Pablo, que nosotros no podemos aprender como creyentes todas esas glorias, todas esas verdades aquí en la tierra, sino que necesitamos encontrar, hay un momento en la eternidad en el cual nosotros podemos tener esto. Por eso nosotros notamos que en esta misma epístola, por allá en el capítulo 3, versículo 14, 17 y 19, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento humano, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¡Qué bendición llenarnos en aquel lugar de esa gran plenitud de Dios! Y ahora conocemos pequeñas cosas y nos emocionamos y nos encendemos delante de Dios. ¿Cómo será estando en aquel lugar, cierto? Allá en el cielo veremos que va a ser un lugar de mucho canto. De hecho, Isaías 44:23 nos dice: canta loores, oh cielo, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Excelente. Hebreos 2 del 9 y 12 dice: pero vemos a Jesús, y está hablando de Jesús, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Apocalipsis 5:9, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para con Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 15:3, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. El cielo entonces también se convertirá en un lugar de servicio, y por eso dice en Apocalipsis 22:3 que los siervos al Señor le servían. Apocalipsis 7:15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y también nosotros podemos ver, ¿cierto?, que no entendiendo la naturaleza misma de el servicio que está allá, nosotros sabemos por estos pasajes que el servicio nuestro será para el Cordero, que Él ejercerá con justicia y juicio entre nosotros los santos y sus santos ángeles también. Bueno, entonces es algo especial. En 2 de Timoteo 2:12 el Señor dice que si nosotros sufrimos, también vamos a reinar con el Señor. Qué bendición que quienes sufrimos en algún momento o sufrimos por el Señor más tiempo, reinaremos con el Señor.
Y recuerda que el apóstol Pablo también en 1 Corintios 6 del 2 al 3 dice que no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles. ¡Qué bendición! Y Apocalipsis 22:5 también nos dice que reinaremos por los siglos de los siglos. Entonces el cielo como tal va a ser un lugar de comunión, y es en medio de las preguntas que nosotros nos hacemos. Hay hermanos que le dicen a uno: pastor, y nosotros nos vamos a conoceremos en el cielo. Hemos hablado que el esposo y la esposa no va a sufrir, porque en el Señor solamente va a haber gozo por aquellos parientes que han muerto, ¿cierto? Pero nosotros se nota que algunos personajes en el cielo, como Moisés y Elías, ¿cierto? Están descritos en aquel lugar, y que hay una descripción de algunos personajes en ese lugar, pero delante de la gloria de Dios hay algo que no es tan importante, sino que nosotros, cuando estemos con el Señor y le veamos cara a cara, entonces dice la Biblia por allá en 1 Corintios 13:12, conoceremos cómo fuimos conocidos. Lo más importante es esa gran realidad que tendremos delante del Cordero Santo de Dios. Muy bien, entonces no solo vamos a tener la comunión con otros creyentes como hermanos sin necesidad, ya no nos tendremos cosas muy diferentes en el cielo. No es como acá, que nos casamos y nos damos por casamiento y hay esos afanes en esta parte, sino que conoceremos como fuimos conocidos, y tendremos una relación directa e íntima con el Señor. Por eso somos llamados la iglesia del Señor. ¿Cuánto tiempo durará esto? La Biblia dice: por los siglos de los siglos. Y entre el versículo 6 y el versículo 22 del libro de Apocalipsis va a mostrar a Jesús como el Cordero que va a estar fiel siendo nuestro Salvador. Hay una promesa que la Escritura habla acerca de esta preciosa situación con el Señor, y por eso lo dice en el capítulo 22, versículo 6, que dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, el Señor, el Dios, Espíritu de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, Él viene. ¿Cuándo viene? Hoy más que nunca sabemos que la venida del Señor está cerquitiquitica. La iglesia del Señor le dice al Señor: ven pronto, te esperamos, ¿cierto? ¿Qué otra cosa encontraremos? Que vamos a recibir, vamos a ser galardonados, y por eso Él dice en Apocalipsis 22:12: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. No es por obra la salvación, pero cuando Él está en nosotros hay una obra que Él va a hacer, y cuando venga ese momento, todas estas obras en el Señor tendrán esos méritos. Ahora, ¿cuál es el mandamiento? No sellar las palabras de la profecía de este libro, según Apocalipsis 22:10, porque el tiempo se ha acercado. Y su descripción, Jesús dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el fin, el primero y el último, que comenzó hablándolo en Apocalipsis, y también ya en el capítulo 22, versículo 13, nos está mostrando esta gran realidad. Y dentro de esa autodescripción que Jesús se da, uno mira que en Apocalipsis 22:16 dice: yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él nos hace una invitación, dice: el Espíritu y la esposa, la invitación dicen ven. El que oye diga ven, el que tiene sed diga ven. Escuche, el Espíritu dice ven. El que oye debe decirle al Señor ven. El que tiene sed, decirle al Señor ven, ¿cierto? Y el que quiera tome del agua de la vida, que no tiene costo, que es gratuita. El capítulo 22, versículo 7. Y hay una última amonestación que dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Las hemos hablado, hemos analizado parte de ella. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro, y si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Varias cosas que tenemos nosotros a retomar frente a lo que nosotros en este estudio estamos viendo, y que para nosotros tendría que ser muy claro
y que nosotros tendríamos que tomar. Un momentico que estoy aquí como ubicándome nuevamente, ya. Y que nosotros tendríamos que ubicar. Que nosotros encontramos en las escrituras que hay una claridad frente a la revelación de Dios que está colocando en este momento. También que el Señor a través de la palabra ha dado toda la información necesaria en cuanto a salvación. Hay preguntas que nosotros tenemos y que la Biblia nos las aclara. Acuerde que todas esas cosas le pertenecen al Señor. Y en el momento determinado y determinante, allá, Él nos las va a aclarar. Son cosas que tienes que tener muy en cuenta cuando estamos hablando de esta parte. Ahora, uno escucha hoy hablar de nuevas revelaciones. Entonces yo tengo una rema de Dios, una nueva revelación. Falso. Aquí está toda la revelación de Dios. Yo escuchaba a un pseudo profeta, apóstol, de los de ahora, no un apóstol bíblico, un apóstol misionero, un hombre de Dios. Que hay apóstoles, y si el concepto de apóstol es enviado, y no es el que quiere estar por encima de la iglesia, sino debajo, enviado por la iglesia, está bien. Pero escucho en pseudoapóstoles que dicen no usen la Biblia porque la nueva revelación está en nosotros. Acuerde que la Biblia dice edificado sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas. Y ellos dicen los apóstoles modernos, ese tipo de apóstoles, no apóstoles, hombres que aman a Dios, que son enviados para las iglesias para predicar y fundar iglesias. No esos, sino pseudoapóstoles que quieren estar por encima hasta el mismo Señor y con un señorío. Ayer escuchaba algo terrible, que alguien decía que en el día del juicio se levantaría el pastor de la iglesia y señalaría a los que se manejaron bien en la iglesia y que el Señor a ellos sí. Pero Dios mío, ¿dónde está eso si la Biblia habla del testimonio de la palabra y que es el mismo Dios el que va a juzgar a vivos y muertos? Ningún pastor, pseudoapóstol, ni nada de esas cosas. Pero eso sucede porque estos apóstoles dicen que hay una nueva revelación. La revelación es esta. ¿Qué necesitamos para entenderla? Iluminación. Pero todo está acá. No hay palabra profética más segura sino esta. Que es que un profeta me dijo, voy a ir a una reunión porque va a venir un profeta y va a hablar. La ilustración, me gustó mucho una de Facebook, que un personaje estaba orándole a Dios y le estaba diciendo a Dios así como, Dios mío, Dios mío, Dios mío, háblame. Y de un momento a otro alguien sacó con una mano un librito, este librito, y se lo colocó a la persona así, de frente. Y él quedó así. Claro, Él nos habla a través de la palabra. Esta es la revelación profética más segura. Nadie podrá colocar palabras más allá de la revelación. Y nadie podrá quitar palabras más allá de esta revelación. Qué precioso encontrar en las Sagradas Escrituras principios de vida.